Vamos a comenzar con estos asuntos de la agresión y la violencia. Para comenzar, yo quisiera, es la agresividad de la violencia. Quisiera poner un contexto un poco más complicado, ¿no? Como para irlo complicando. O sea, está padre para que ya después nos pongamos a platicar todo el mundo. Por ejemplo, esto de la violencia. Ustedes saben que cotidianamente pues todo el mundo usamos la palabra violencia como 10 veces al día, ¿no? Para cualquier situación, ¿no? Y eso es violencia. Y no sé qué es la violencia. Bueno, y en ese sentido pareciera que tenemos como muy claro de qué estábamos hablando, ¿no? Es decir, damos por sentado violencia, ¿no? ¿Qué es violencia? Cuando hacemos el uso, pues tenemos un supuesto de qué es la violencia. Pero, por ejemplo, desde las ciencias sociales, las ciencias médicas, un poco menos le han entrado al debate, tienen como más certezas, pero también le han entrado. Desde la ciencia, la violencia no es un asunto fácil de definir, porque el concepto de violencia, como muchos conceptos, tiene que ver con los significados comunes de las personas para decir eso es o eso no. A eso es a lo que nos referimos, ¿no? El concepto de violencia, la propia violencia, pues es algo que no ha existido siempre. Y depende de cada lugar, de cada contexto, qué es lo que se considera violencia y lo que no se considera violencia. Los parámetros culturales de donde yo esté es lo que me van a permitir hacer o no hacer, ¿no? O van a influir para que yo decida hacer o no hacer cierta cosa, ¿no? Pensando, por ejemplo, en los límites para, por ejemplo, la violencia por razones de género, ¿no? O la violencia entre hombres. En fin, vamos a dejarlo en que la cultura es algo que tiene que ver, y si los seres humanos principalmente somos seres humanos por la cultura, entonces desde ahí hay como quienes piensan que podría ser algo intrínseco a la condición humana. También la violencia, ¿no? La violencia tiene dimensiones interpersonales entre las personas, entre los países, entre los grupos, entre las instituciones, cambia con el tiempo y en cada lugar también puede haber acepciones diferentes de lo que se considere o no violento, ¿no? ¿No? Como la normalización de la violencia hacia las mujeres o contra los niños o la propia violencia entre hombres. Puede haber muchos actos violentos que no se nombran así, ¿no? Pero también bromeamos constantemente con el concepto. Entonces, eso es lo bueno, ¿no? De esto, que no es tan fácil de definir, aunque pareciera que hay certezas bastante claras. Lo que presento es una serie de artículos generados, y me gusta presentar estos porque es evidencia en español hecha por lo que yo llamo ciencia latinoamericana. Ahí tenemos y ciencia hispanoamericana, ¿no? Disfunción neuropsicológica en maltratadores, neuropsicología del maltratador, el rol de los traumatismos craneoencefálicos y el abuso o dependencia del alcohol. Es decir, intenta situar un poquito cómo algunas experiencias de vida de la infancia pueden tener repercusiones en la función y la estructura cerebral. Si pudiéramos utilizar una perspectiva como esta que nos permiten las neurociencias, podríamos incluso hacer estudios en ese sentido, ¿no? De ver qué áreas se están activando ante ciertos tipos de conducta, ¿no? Y en otro sentido, pues ver que los estudios con pacientes con lesiones cerebrales, pacientes que han tenido algún tipo de lesión cerebral, nos permiten señalar que hay estructuras específicas del cerebro, como el área órbitofrontal y ventromedial, que se relacionan con la violencia. Esto que nos comenta el doc se le llama el correlato. En este caso, el correlato, es decir, de la experiencia del cerebro, o la experiencia del cuerpo, en este caso del cerebro, en torno a un fenómeno social, un fenómeno subjetivo, ¿no? Es decir, como el doc lo ha explicado muchas veces, todo el mundo, yo que estoy hablando, si estoy nervioso, el doc, lo que está pensando, quienes están muy atentos, quienes están durmiendo, todo el mundo tiene una experiencia fisiológica en torno a lo que está viviendo, ¿no? Entonces esto que comenta el doc es como lo que pasa en el cerebro cuando
haya fuera fenómenos, ¿no?, de agresividad o de violencia. Partiendo, por ejemplo, de definiciones médicas, biológicas, la agresividad equivale a un potencial natural de los seres vivos. Es un potencial que los seres vivos tenemos, que tiene la finalidad de activar recursos para la sobrevivencia. Entonces, en ese sentido, ¿qué ejemplos podríamos dar? Bueno, si la maestra Ivonne me invita a su casa y está pensando en los animales, y está una perrita ahí con sus cachorritos, si me acerco yo y digo, ¡ay, qué bonitos perritos!, no sé qué, y me acerco demasiado, pues probablemente la perrita que vive en casa de la maestra, pues me va a morder mi mano, ¿no?, de una manera muy fea. En ese sentido, pues, ¿cuál sería la razón por la que lo está haciendo esta perrita? Pues tiene que ver con exacto, ¿no?, con defensa, con sobrevivencia, sus crías, la especie. No importando quién sea yo, puedo ser yo, puede ser el doctor Jorge o alguna compañera, a todos nos va a morder la mano. Todas esas acciones responderían a este potencial de agresividad que tiene que ver con la sobrevivencia, ¿no? A diferencia de los actos que tendrían que ver con los significados culturales. Estamos hablando aquí de agresividad, de este potencial natural, biológico, que tiene que ver con la sobrevivencia, y en ese sentido pues podemos empezar a hacer como algunas clasificaciones en torno a los elementos que nos pueden servir para entenderla, pero principalmente para diferenciarla de un acto violento, ¿no? El origen biológico, y eso tiene que ver con percibir un estímulo complejo o simple en torno a un individuo o grupo, cualquier objeto, cualquier estímulo, cualquier criatura que ponga en riesgo algo de la sobrevivencia. Tienen diferentes manifestaciones, entre ellas los ataques, pero también hay otras manifestaciones como huir, por ejemplo, ¿no? O manifestaciones pasivas como no moverse. Y la finalidad sería la sobrevivencia, ¿no?, que es lo que está allá al fondo. Regresamos con Arias. Y queremos diferenciarlo, comentando con lo que dice el doc, su correlato cerebral en términos de funcionamiento, pues incluso son áreas diferentes del cerebro las que están implicadas. El anterior sería un cerebro más primitivo, ¿no?, pensando como una flor que se desarrolla, ¿no? Piensen, primero se desarrolla lo de abajo y luego lo de arriba. Lo primero que se desarrolla es más primitivo en términos evolutivos, y lo último es lo más evolucionado. Entonces, en términos de la agresividad, las áreas del cerebro que están implicadas son las más primitivas, y en términos de violencia son las más sofisticadas, las que corresponden solo a los humanos y que tienen que ver con esto, con los significados culturales. Desde la perspectiva biológica se ha hablado mucho de esto, ¿no? De si hay alguna situación ahí, y se ha intentado justificar en cierto sentido esta situación, de decir, bueno, pues hay ciertas hormonas que están asociadas a la violencia. Mayor nivel de testosterona, mayor agresividad. No violencia, ¿no? Eso es lo importante de entender de este asunto. Se han hecho estudios desde criminología, donde dicen gen de la violencia, el gen de la violencia o el gen del mal. Y algunos psicópatas han salido con este gen, el gen del mal, de la Mao 5, ¿no? El gen de la violencia, el gen de la agresividad. Entonces genéticamente hablando, era un asesino nato, ¿no? Dicen algunas posturas de la criminología. Pero bueno, la realidad está que en estas situaciones que hemos observado y en este análisis que decimos es que la parte biológica solo es el punto de arranque y está presente, pero no es determinante. Si las condiciones, si el contexto no propicia su desarrollo. Se puede ser portador del gen, pero si no existen las condiciones medioambientales o sociales para que se exprese, ese gen va a permanecer inactivo.
Y entonces es cuando empezamos a analizar esto de los casos particulares y vemos situaciones que están presentes y que justo en este caso, por ejemplo, hablando en específico de los psicópatas o de los asesinos con rasgos psicopáticos, pues si vemos su historia de vida, pues es una situación donde pues no es solo que el gen haya determinado eso, sino que hay toda una historia de vida detrás que lo llevó a que ese gen pues obviamente se expresara. Un niño que recibe maltrato físico de manera constante o frecuente, recurrente. El cerebro en las primeras etapas de la vida es sensible a los traumas, no a traumas en sentido psicoanalítico, a traumas encefálicos, craneoencefálicos, a golpes pues. Golpes a pesar de muy baja intensidad, golpes subconmocionales cuando son repetitivos y eso se vuelve constante a lo largo de un periodo del tiempo, afecta a la función cerebral. El cerebro tiene una constante retroalimentación de las acciones sociales. Este niño que la mamá no le pone reglas, que no le pone límites, su cerebro nunca va a aprender a inhibir, a demorar las recompensas. Hay un área del cerebro que se encarga de las recompensas a largo plazo y de la capacidad que tenemos para demorar esto, ¿no? Las gratificaciones. Cuando algo nos resulta placentero o displacentero, a veces hay cosas que son displacenteras y las demoramos, pero hay gente que también puede demorar una recompensa. Decir, bueno, pues si el día de hoy no como triple ración de pan, pues tiene su ventaja porque quizás el día de mañana pues consiga más likes en Facebook, ¿no? Es una demora. Y eso lo aprendió el cerebro por las situaciones en donde nosotros nos vimos expuestos a estas dos situaciones y tuvimos que llevarlo a cabo. El niño que la mamá le dice, quiero dulce, y la mamá le dice, sí, mijita, aquí están 2 o 3. Su cerebro está aprendiendo a demorar el castigo o la recompensa. No, y eso también se va a ver representado en la vida adulta y también va a tener una repercusión a la hora de tener un perfil neuropsicológico que se relaciona con el acto violento. Un poco la confusión entre agresividad y violencia es el acto agresivo, un ataque, para no meter otro término o para tratar de ser claros utilizando términos, ¿no? Los ataques, o sea, en un acto violento que tiene finalidad de control, de sumisión, de imponer una voluntad, todo un discurso, una forma de pensar a alguien, puede haber un ataque, ¿no? Un ataque, un golpe, digamos. Pero también en una reacción agresiva que tiene que ver con la sobrevivencia real o simbólica, puede haber un golpe. Entonces, eso es lo que lo puede hacer bastante confuso en ocasiones, ¿no? Pero, por ejemplo, la violencia tiene muchísimas más manifestaciones que un acto motivado por la agresividad, ¿no? Es decir, yo puedo chantajear a las compañeras, puedo tratar de victimizarme, puedo usar el silencio, ¿no? La pasividad, puedo manipularles, estar constantemente tratando de manipularles, además de utilizar, no sé, juegos verbales complicados en donde al final termino insultándoles o haciéndoles sentir menos o algo así. O sea, esas son manifestaciones de la violencia. Por eso es muy importante preguntarse por la finalidad última del acto. Dentro de un acto violento, pues el ataque, ¿no? Un acto agresivo, pues, es solo un medio, ¿no? Dañar no es la finalidad, porque también puedo tratar de chantajear a mi pareja para lograr otra cosa. Entonces, esa parte creo que es muy importante, tratar de ir como identificando piececitas, ¿no? En un acto violento hay muchas manifestaciones, pero la finalidad de la violencia no es dañar. Y la finalidad de un acto motivado por la agresividad sí es dañar, pero con fines de sobrevivencia. Se ha hablado mucho acerca de si la exposición repetitiva y prolongada a estímulos violentos genera algún cambio para la persona que lo ve. Y si esos cambios existen, ¿en qué sentido los podríamos explicar? ¿Cómo es que algo que quizás antes no lo veíamos como violento, bueno, más bien algo actualmente que no lo vemos como violento,
después de verlo repetidas veces, pues lo vamos normalizando, ¿no? Eso que se habla sobre la normalización de la violencia, ¿no? ¿Cuáles son esos mecanismos? ¿Cuáles son esos procesos sociales, emocionales y biológicos que están de fondo para que se presenten fenómenos como esta normalización de la violencia, ¿no? Pues ahí como mi contribución en términos de dejarles una reflexión, ya si en algún momento nos encontramos ahí por los pasillos o alrededores, pues ya me dicen, ¿no? Ya tengo la respuesta, ¿no? Y ya la comentamos, ¿no? Hay un montón de cosas sobre las que tenemos que reflexionar en torno a la agresividad, a la violencia. Hay un montón de conceptos que tienen que ver con el ámbito médico, biológico, con el ámbito neuropsicológico, con el ámbito clínico, con la subjetividad, con conceptos también de la psicología social, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas, pero hay. Y esa es la invitación, ¿no? A que entremos a reflexionar mucho más sistemáticamente en estos abordajes que bien comentaba el doctor Jorge, pues no son excluyentes. Lo biológico, de lo clínico, de lo personal, de lo social, grupal, no son excluyentes, ¿no? Al contrario, son abordajes novedosos que representan un gran reto, pero son potencialmente con gran poder explicativo, ¿no? Sí se pueden hacer. Entonces, esa es la invitación y bueno, ahí está. Ya esperemos que la tomen o no y ahí estamos para asesorarles si se requiere. Eso sería todo. Gracias, Doc. Termina.